Hola gente, ¿cómo están? Muy bienvenidos de vuelta a otro video. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado en varias ocasiones, pero ya que muchos de ustedes nos siguen consultando, nos pareció una buena idea dedicarle un video entero para despejar algunas dudas. Estoy hablando de cómo texturizar la leche para poder hacer latte art sin máquina, solo con una prensa francesa. Estas son de la marca Bodum, que puedes encontrar en nuestra tienda online y son increíbles tanto en diseño como en calidad. Aunque para texturizar la leche puedes utilizar cualquier otra prensa francesa, la más económica que consigas. Se venden en todos lados y son muy accesibles. También vamos a necesitar una jarrita de latte art para poder hacer las figuras, como esta que también puedes conseguir en nuestra tienda online. Pero si no tenés una, quédate hasta el final del video que te vamos a mostrar cómo podés fabricarte una con un vasito de polipapel. Por supuesto que necesitamos una taza. ¿Puede ser cualquiera? Sí, absolutamente. Aunque, si conseguís una taza que tenga el fondo bien cóncavo y una boca ancha, te va a facilitar muchísimo el latte art. También asegúrate de elegir la taza en base al café que vayas a preparar. Por ejemplo, esta es de 170 mililitros, la cual lo convierte ideal para un flat white o un cappuccino. Para comenzar necesitamos café, obviamente. Puedes prepararte espresso si tenés una máquina en tu casa o café intenso con una cafetera italiana como voy a hacer yo. Si querés ver el paso a paso, podés ver nuestro video que encontrás en el canal. También podés hacerlo con un Aeropress o prensa francesa. Y para estos dos métodos tenemos videos donde te mostramos cómo prepararte tanto un flat white como un cappuccino en casa sin máquina, espumando la leche como te vamos a mostrar ahora. Si vas a usar estos métodos, te recomiendo que busques un café obviamente de especialidad, con un tueste medio que sea perfilado para espresso, así podemos lograr la intensidad y dulzura que obtenemos fácilmente con un espresso. Si no querés gastar café y solamente querés practicar latte art, te recomiendo que veas nuestro video llamado 5 errores más comunes en latte art, donde no solo vas a poder corregir tu técnica de vertido, sino que también te enseñamos un truquito para no gastar nada y ni siquiera usar leche. Por último, vamos a necesitar leche. ¿Cualquier leche? Sí, cualquiera, incluso vegetal, la que más te guste. Obviamente la más fácil de texturizar va a ser la entera de vaca, ya que tiene mayor cantidad de grasa que ayuda a estabilizar las microburbujas y obtener una cremosidad mayor. Para lograr la textura perfecta es muy importante no calentar la leche por encima de los 70 grados Celsius. Una vez que pasamos esta temperatura, se produce un cambio permanente tanto en la química como en el sabor de la leche. Comienza a tomar un sabor desagradable y la textura pierde cremosidad. Se transforma en una espuma seca y astringente. Y esto es irreversible, por lo que hay que tener cuidado al calentarla y no pasar los 65 grados para estar seguros. Para esto necesitas un termómetro que puede ser de cocina, que son muy económicos y sirven para muchas cosas, como este que puedes conseguir en nuestra tienda online. Entonces, una vez que calentamos la leche en el microondas o al fuego, monitoreando la temperatura, estamos listos para espumar. Para esto, si ves que el filtro de la prensa no llega hasta el fondo, generalmente podés desarmarlo y quitar la tapa para que tenga más lugar. Aunque esto lo recomendamos si utilizas una prensa grande como esta y no vas a usar tanta leche. En este caso, esta es una prensita de 350 mililitros, por lo que no hace falta hacerlo, y además si quitas la tapa es muy probable que vuelques al momento de batir. Y ahora vamos con la técnica, que es donde ustedes tienen más consultas, porque o les queda mucha espuma o muy poca. El tema es así. Primero tenemos que saber que naturalmente el volumen de la leche va a crecer, ya que le estamos añadiendo aire, la estamos emulsionando. Pero no queremos que crezca mucho, como el doble de su volumen original, sino que crezca un poquito, una mitad más, es decir que suba hasta un 50% de su volumen inicial, donde digamos que tenemos 2 tercios de leche y 1 tercio de espuma para que se entienda.
Podés ayudarte a marcar el volumen inicial y hasta dónde querés llegar con un pedacito de cinta, por ejemplo. En la primera parte de la emulsión vamos a bajar y subir el émbolo de la prensa abarcando toda la longitud y lo vamos a hacer unas 3 veces. Con esto vamos a ver cómo se forman burbujas grandes en la superficie. En esta parte le incorporamos una buena cantidad de aire a la leche. Y ahora en la segunda parte vamos a bajar y subir el émbolo solamente por debajo de la superficie. Es importante no pasarla para no agregarle más aire. Acá lo que estamos haciendo es incorporar el aire que ya agregamos al comienzo, homogeneizando la textura y cuanta más nos quedemos en esta segunda parte, mejor va a quedar. Entonces repetimos, te recomendamos contar 3 presiones largas desde arriba hasta abajo y luego quedarte 1 minuto haciendo las presiones cortas por debajo de la superficie. Y esto es para hacer una taza. Si querés texturizar leche para 2 tazas o más en la prensa grande, hace más presiones largas al comienzo para agregarle más espuma, ya que luego vamos a tener que dividirla para las 2 tazas. Nos tiene que quedar una textura sedosa, brillante, pero no muy densa ni muy líquida tampoco, como una pintura blanca. Y con estos pasos nos queda una textura perfecta para practicar un poco de latte art y es muy simple. Una vez que le agarrás la mano, lo vas a hacer sin pensar. Lo que sí lleva tiempo y práctica son las figuras de latte art. Así que mucha paciencia y perseverancia. La práctica hace al maestro. Ahora, si te queda mucha espuma y crece mucho, es porque le agregaste mucho aire al comienzo con las presiones largas. Y con esto no vas a poder hacer latte art, pero sí vas a poder intentar salvarla, sacando con una cuchara grande la espuma densa que queda en la superficie hasta que quede una mitad más del volumen inicial. Y luego hacer las presiones cortas por debajo de la superficie nuevamente para homogeneizar. Si por el contrario te queda muy poquita espuma, es porque no le agregaste suficiente aire al comienzo. Ahora podés hacer 1 o 2 presiones largas nuevamente al comienzo y 1 minuto más de presiones cortas para mezclar bien. Para su limpieza te recomendamos que desarmes bien todas las partes del filtro de la prensa para que no queden restos de leche. Y este es el beneficio de las prensas Bodum, que si se te llega a estropear alguna parte puedes reemplazarla tranquilamente comprando solo un repuesto. Un tip para agregar, si te gusta el cacao en polvo, puedes colocarle por encima del café, sobre todo si no estás haciendo espresso, para que se vea un poco más oscuro y se note más el contraste de la leche en la figura del latte art. Y si por esas casualidades no tenés una jarrita de acero para poder practicar latte art, no te preocupes, podemos hacer una con un vasito de polipapel. Vamos a tomar un borde del vaso de un ancho de 5 centímetros aproximadamente y lo presionamos en punta hasta que los bordes se toquen. Manteniéndolo, apretamos hacia abajo unos otros 5 centímetros y lo doblamos hacia un lado y luego hacia el otro. Esta parte es esencial para el vertido. Y listo, ya tenemos nuestra jarrita de polipapel, que la verdad que es una solución rápida que funciona bastante bien para salir del apuro. No llega a ser igual que la jarrita, pero la verdad que funciona bárbaro. Así que ya lo ven, no tienen excusas para practicar ese latte art y servir unos cafés que se vean tan buenos como saben. Espero que este video les sirva y haya despejado algunas dudas sobre el proceso de cómo lograr una buena textura con una prensa francesa. Como siempre, si te gustó este video y querés aportar tu granito de arena, no te olvides de darle like, compartirlo con quien quieras, comentarnos allá abajo y si todavía no estás suscrito, dale ya mismo al botón rojo y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos, que tenemos muchísimos más para vos. Más recetas, más técnicas, más café. Eso fue todo, los veo la próxima.